Pero muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Son bienvenidos a esta serie de El Santuario, la sombra de la cruz. Seguimos entonces con esta serie maravillosa, pero antes de entrar en ella, es nuestra costumbre siempre pedir la dirección del Espíritu Santo. Acompáñenme, por favor, en donde estén con una actitud de oración. Nuestro Padre, eres maravilloso. Hoy ha sido un día de bendiciones y te lo agradecemos. Ahora, al estudiar tu palabra acerca del templo, pedimos la sabiduría del cielo, del Espíritu Santo, para poder entender todos estos conceptos que tienen grandes lecciones espirituales para nosotros. Gracias por oírnos. Lo hacemos en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a nuestra parte número 2 de nuestra serie. Ya ustedes, la mayoría de ustedes estuvieron el domingo anterior, pudieron escuchar la primera parte de este tema tan impresionante como es justamente el del santuario, el templo de Salomón. Una construcción fabulosa, extraordinaria, increíble, que caben todos los adjetivos. Por tal motivo, entonces, vamos a hacer un breve repaso, porque hay muchos datos que seguramente se nos quedaron, los tuvimos, pero los olvidamos, entonces vamos a refrescarlos como parte número 2. Para ello, entonces, vamos a ver nuestro mapa. Este es el mapa de Palestina de aquellos tiempos. Esta linecita que viene desde arriba hacia abajo es el río Jordán. El primer círculo rojo que ustedes ven en la parte de arriba es Silo, la ciudad de Silo, en donde el tabernáculo, cuando llegaron del desierto de Sinaí a Palestina, los israelitas situaron el tabernáculo en esa ciudad de Silo y estuvo por muchos años ahí. Después de un tiempo, la llevaron el tabernáculo y el arca a Gabaón, que es el círculo que está a la izquierda, que es más bien pequeño. En esa ciudad estuvo también un tiempo el tabernáculo con el arca del pacto. Y finalmente fue llevado a Jerusalén. Ese círculo más grande que ustedes ven ovalado, ahí es donde se construye justamente el templo de Salomón. Entonces, estuvimos hablando en el tema anterior que justamente en esa ciudad de Jerusalén se pudo construir el templo, pero con unos costos impresionantes. Empezando que poder nivelar ese terreno requirió una gran cantidad de material. Hasta hace un par de décadas, los incrédulos decían que el templo de Salomón nunca había existido, que el relato que hay en Primera de Reyes, en Primera de Crónicas, eso era falso, porque no había ninguna evidencia arqueológica del mismo. Pero en estas últimas 2 décadas, los arqueólogos han encontrado ya las evidencias del templo de Salomón. ¿Por qué? Porque se requirió mucho material para nivelar el terreno del monte Moria en donde se construyó y ya han encontrado esos rellenos y los cimientos de lo que fue el templo llamado el Templo de Salomón o el primer templo. Estudiamos hace una semana los costos aproximados del Templo de Salomón. Vimos que en oro se gastaron 180 toneladas, no kilos, toneladas de oro. Impresionante. Sacamos las cuentas al día domingo, cuando el gramo está costando en Colombia 225.255 pesos. Un kilo, hicimos la cuenta, entonces valía 225.256.880. Y como una tonelada son 1.000 kilos, multiplicamos por 1.000 y después esa cantidad la multiplicamos que nos dio 225.256.880.000 pesos por 180, que fueron las toneladas, y nos dio 40 billones 546.000 millones
238.400. Una cosa impresionante. La plata se gastaron en la construcción del templo 420 toneladas. Entonces, el gramo lo estudiamos que estaba a 2.935 el gramo. Un kilo nos valdría entonces 2.935.320 pesos y una tonelada nos valdría 2.935.320.000 y se gastaron 420. Eso nos dio 1.232 ¿no? Con M, sino con B, billones, 834.000.400.000. Sumamos todo y nos dio entonces 1.273 billones, que ese es el presupuesto de varios países, 380.000.638.400. Una cosa que no nos cabe en la cabeza y lo hemos repetido hoy, por si acaso alguno de ustedes no asistió el domingo anterior. Bueno, vimos entonces en una manera de plano cómo fue construido el santuario. Muy parecido, lógicamente, en su forma al tabernáculo. En la parte rosadita que ustedes ven ahí, el lugar santísimo, en la parte azulita, el lugar santo, que es el doble del lugar santísimo, y hay una partecita que no la tuvo el tabernáculo, que está en un color beige, que se llamó el vestíbulo, que ya lo vamos a estudiar esta noche. Las paredes fueron todas de una piedra totalmente alisada, formada. No hubo un martillazo ni un hachazo, venía todo para ser ensamblado en silencio. Las paredes de piedra forradas en cedro y el cedro enchapado en oro. Impresionante. Los pisos todos nivelados con piedra, después con madera y la madera enchapada en oro también. Algo extraordinario, era una maravilla del mundo antiguo. Veámoslo de medio lado, lo que fue el templo de Salomón. Ese templo entonces se hubiera visto en esta forma. Aquí en el lado derecho, la primera sección, el vestíbulo, la segunda, el lugar santo, y la tercera, el lugar santísimo. Ustedes ven las medidas ahí, de altura 13 metros y medio, reduciendo los codos a nuestros metros de hoy. Y entonces tenemos que la altura con las torres, con la presentación que hizo en el pórtico, daría más de 20 metros de altura. Una cosa extraordinaria para ese tiempo, increíble. Ahora hicimos una comparación del tabernáculo en sus medidas con el templo de Salomón, que era completamente el doble, y se vio en la siguiente manera. En la parte de arriba ustedes van a ver el tabernáculo, en la siguiente diapositiva está, el tabernáculo que medía 4,50 de ancho por 13,50 de largo, en donde el lugar santísimo era de 4,5 metros por 4,5 metros, era un cubo completo y 9 metros tenía el lugar santo. En el templo de Salomón era completamente el doble. Tenía 9 metros de ancho, tenía 27 metros de largo y el lugar santísimo era de 9 por 9 por 9 y el lugar santo 18 por 9. Así que ustedes pueden ver, los tamaños eran totalmente opuestos, muy grande el templo de Salomón, en una estructura muy sólida y muy definitiva, mientras el tabernáculo fue algo portátil, porque lógicamente tenía que usarse para ser transportado en la península del Sinaí y más tarde llegar a Canaán o Palestina. Bien, estudiamos también, y estoy recordando todos estos datos porque es que son impresionantes y para los que no pudieron estar, estos datos son increíbles. La labor para la construcción del templo fue cuidadosamente organizada porque requirió 30.000 israelitas para preparar los cedros del Líbano con destino al templo. Solo la madera, 30.000 israelitas trabajando en esa madera. 10.000 hombres trabajaban cada mes y volvían a sus hogares durante 2 meses, descansando un mes. Quiere decir que se usaron
30.000 hombres. Cada mes 10.000 y descansaban 2 meses. De los extranjeros, entonces, se encuentran registros extrabíblicos que nos dicen que de los que vivían en Israel se utilizaron un total de 150.000 hombres. Una cosa que es extraordinaria. 70.000 como transportadores de carga y 80.000 como cortadores de piedra. Algo extraordinario realmente que no nos cabe en nuestra cabeza. Por otro lado, el personal que dirigió fue el siguiente: 3.600 capataces, 250 gobernadores que fueron israelitas. Ellos dirigían a los capataces y 3.300 encargados, de los cuales 550 fueron oficiales jefes y 250 fueron israelitas. Así que hubo bastantes extranjeros involucrados en esta construcción. Los relatos tienen un total de 3.850 hombres para supervisar la ingente labor de 150.000 trabajadores. Esto es algo verdaderamente superlativo y bien que lo merecía nuestro Dios. Entonces, hablemos de algo nuevo esta noche. Hablemos del pórtico del templo. Eso no lo tuvo el tabernáculo. A ambos lados de la entrada del templo fueron erigidas 2 columnas y se les llama Jaquín y Boaz. Estuve investigando qué significan esos nombres y ni con relatos de rabinos extrabíblicos ni en la Biblia por ningún lugar encontré el significado, pero sí, esos son los nombres que le dieron a esas columnas. Fueron todas enchapadas en bronce. Unas versiones dicen en cobre. Los sacerdotes y el rey entraban en el templo a través de una gran puerta enchapada en oro, aproximadamente 10 metros de alto y 4 de ancho, 40 metros cuadrados de puerta enchapada en oro. Y tras esa puerta pues se encontraban 3 recintos, que son el vestíbulo, el lugar santo y el lugar santísimo, que vamos a estudiar a continuación. El lugar santo, también lo llaman santuario, era iluminado a través de ventanas altas y la anchura y longitud de esta estancia guardaba una proporción de 1:2, lo que significa que la planta estaba compuesta por un doble cuadrado o doble cubo, 9 por 18 metros. Acordémonos que en el santuario era un doble cubo también, y aquí por su tamaño, pues obvio, supera el lugar santísimo por el doble en todo sentido. El forjado de piedra, o sea, las paredes originales de piedra se encontraban cubiertas por un solado, un enchape de madera de cedro. Las paredes y vigas del forjado del lugar santo estaban recubiertas por láminas de cedro libanés, del Líbano, y estas estaban enchapadas en oro. Así que las paredes se veían como si fueran sólidas de oro. Increíble, ¿no? Tremendamente increíble. Por otro lado, en el lugar santo del templo estaban el altar de oro, las 10 mesas del pan de la proposición y 10 candelabros. Había 5 candelabros y 5 mesas a la derecha y el mismo número a la izquierda. Vamos a leer de Primera de Crónicas, el capítulo 4, los versículos 7 y 8, en donde la palabra de Dios nos describe el lugar santo con sus muebles en la siguiente manera. Hizo asimismo 10 candeleros de oro. En el tabernáculo había uno nada más, según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas. En el tabernáculo había una solita y las puso en el templo, 5 a la derecha, 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. Increíble, ¿no? Impresionante. Entonces, aquí se multiplicó por 10 candeleros
10 mesas, mientras en el tabernáculo solo hubo uno de cada mueble. En la siguiente lámina tenemos una representación de lo que los artistas imaginan pudo haber sido ese lugar santo. En el templo, las paredes de este cuarto tenían entalladuras de querubines, figuras de palmeras, adornos en forma de calabazas y guirnaldas de flores, todas revestidas de oro. Increíble, ¿no? Y claro, detrás de eso había madera de cedro y detrás había piedra, algo extraordinario. Entonces la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. O sea que sobre la madera tallaron todas estas figuras. Con razón se demoraron tanto tiempo en hacer este templo, 7 años, solo el templo. En otro capítulo más adelante vamos a ver lo que había alrededor de ese templo, que esto requirió años, aproximadamente unos 20 años. Se tomó de tiempo para todo terminado. Increíble, ¿no? Entonces, todo era de cedro, ninguna piedra se veía. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo, o sea, el altar del incienso, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Eso es lo que nos dice Primera de Reyes 6, 18, 22 y 29. Esa es la descripción que da la palabra de Dios. Increíble ese lugar santo. Hablemos de un mueble que estaba en el lugar santo, como era el altar del incienso. Dice Primera de Reyes 6, 20 y 22. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Acordémonos que en el tabernáculo se utilizó obviamente otra madera, porque era una madera que se encontraba allá en la península del Sinaí. Aquí es todo cedro traído del Líbano. Dice el versículo 22 de 1 Reyes 6, cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo, el altar del incienso. Ese sí fue uno solito, pero lo hizo nuevo. No usó el que hubo en el tabernáculo. No sabemos exactamente la razón, tal vez por hacerlo más hermoso. Entonces, que nos quede claro que en el lugar santo hubo 10 candeleros, 10 mesas para los panes de la proposición y un altar para el incienso. En el tabernáculo, el lugar santo se separaba del Santísimo por una cortina bordada con hilos de oro y plata, con figuras de querubines. Aquí fue unas paredes y unas escaleras para subir al lugar santísimo. Una cosa, pero muy bien concebida. Vamos entonces nosotros a ver que las dimensiones del lugar santísimo en el templo construido por Salomón eran 2 veces las del tabernáculo. El santuario, la carpa, era el doble ahora, lo que significa que tenía un volumen de 8 veces mayor que el tabernáculo, 8 veces más grande, pero conservando las proporciones, la armonía, que fuera un cubo. Estudiamos en un tema anterior cómo Dios habita en un cubo. Habitó en el lugar santísimo en un cubo y va a habitar en la Nueva Jerusalén, que según las medidas que Apocalipsis va a ser un cubo gigantesco también. Leamos de Primera de Reyes, capítulo 6, sus versículos 16, 19 y 20, la descripción que hace del lugar santísimo. Y dice, asimismo, hizo al final de la casa, del templo, un edificio de 20 codos, o sea, 9 metros, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. O sea que quedó de 9 por 9 por 9 metros. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo, y adornó el lugar santísimo por dentro
en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, o sea, 9 metros de ancho, 9 metros de largo, 9 metros de altura, y lo cubrió de oro purísimo. ¡Ah! ¿Se imaginan ustedes cuánto vale una habitación de estas medidas? Impresionante, increíble. Sigamos leyendo acerca del lugar santísimo, según Primera de Reyes, capítulo 6, y los versículos 23 hasta el 28, la palabra de Dios nos dice, hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, ya no es de cedro, sino de olivo, cada uno de 10 codos de altura, o sea, de 4,50, 4 metros 50, 2 ángeles de 4,50 cada uno. Una ala del querubín tenía 5 codos, o sea, 2 metros con 25. Y la otra ala del querubín, otros 5 codos. Así que en total eran 10 codos que tenía el querubín, así con sus alas abiertas, o sea, 4,50. Así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, 4,50, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura, igualitos. La altura del uno era de 10 codos, 4,50. Asimismo, la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa del templo, en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala del uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines. Así que la talla fue hecha en madera de olivo, pero totalmente enchapados en oro. Vean ustedes cómo sería esa belleza, esa hermosura y el tamaño tan impresionante de 4,50 por 4,50 cada uno de los ángeles. Hemos tratado de conseguir imágenes con la ayuda de mi hijo Ronald Alberto, que siempre es tan curioso con los sistemas, y una de las más aproximadas que hay para interpretar el texto bíblico es esta que ustedes tienen en pantalla. Esta figura debió ser más o menos como fueron los querubines. Hay que recordar que los querubines tienen 6 alas, ¿no? Con 6, dice la escritura, vuelan, con 6 cubren sus cuerpos, con 6 cubren sus pies. Y claro, los querubines con las alas de arriba cubren el trono de Dios. Aquí está representado así, y debajo de ellos estaba el arca del pacto. Esa era la original. Esa sí no se cambió, no se multiplicó, y tenía los 10 mandamientos escritos con la mano de Dios, la taza de oro con una muestra del maná y la vara de Aarón. Eso sí se conservó igualito. Entonces, esa es la descripción que tenemos de la palabra de Dios del lugar santo y el lugar santísimo. Algo extraordinario, como solo Dios lo merece, con sus paredes enchapadas en oro, con todas esas figuras que ya hemos mencionado, de palmeras, de querubines, de botones de flor, etcétera, calabazas, etcétera. Bien, ahora salgamos del templo y hablemos del primer atrio. ¿Por qué digo primer atrio? Porque es que hubo otros atrios que hoy pues, no alcanzamos a estudiar, pero lo haremos en el próximo tema. En el primer atrio, como lo hubo en el tabernáculo, hubo una fuente de bronce, sino que aquí sí fue algo extraordinario. Nos dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 7, 23 al 39, cómo fue esto. Y mucha atención porque es una descripción un poquito larga, muy detallada. Y dice, hizo también una fuente circular de metal fundido, o sea, bronce, que medía 4,5 metros de diámetro, 4,5 metros de diámetro, o sea, 10 codos.
y 2 metros con 25 centímetros de alto. 2 metros 25, o sea, más de la estatura de un hombre. Su circunferencia, medida a cordel, era de 13 metros y medio. Cordel alrededor del borde, 13 metros y medio. Debajo del borde hizo 2 hileras de figuras de calabazas. Qué lindo sería, ¿no? 10 por cada medio metro, las cuales estaban fundidas en una sola pieza en la fuente. Impresionante. La fuente descansaba sobre 12 bueyes. Que imagínense, para ese tamaño contener agua, era un peso brutal. Se hicieron 12 bueyes, con figura de bueyes, que tenían sus cuartos traseros hacia adentro. 3 bueyes miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. Algo supremamente bien hecho, en unas dimensiones perfectas, como ustedes pueden ver la representación en la pantalla. Sigamos hablando de la fuente. El grosor de la fuente era de 8 centímetros, claro, para contener la cantidad de agua que ya vamos a mencionar tenía que ser así. Y su borde en forma de copa, se semejaba a un capullo de azucena, o sea, bien enroscadito. ¿Cómo sería hermoso? ¿Cómo sería lindo? Tenía una capacidad de 44.000 litros. No, esto es algo increíble. 44.000 litros de agua. También hizo 10 bases de bronce, cada una de las cuales medía 1 metro con 80 centímetros de largo y 1 metro con 80 centímetros de ancho, o sea, que eran cuadradas, eran unas fuentes más pequeñas, por 1 metro con 35 centímetros de alto. Algunos de ustedes que puedan ver aquí en su celular o en su computador la imagen que hemos tratado de conseguir lo más precisa posible de acuerdo al relato bíblico, van a ver que al lado de la fuente grande, la llamaban también el mar, al lado hay unas fuentes pequeñas. De eso es que se está hablando, ¿ya? Se hicieron 10 fuentes de ese tipo, más pequeñas. Entonces, la grande, la alta, era para mantener la cantidad de agua suficiente, porque obviamente el pueblo había crecido mucho para aquel entonces, estamos cerca del año 1000, y para las fiestas venían muchedumbres por miles. Entonces, el agua de estas pequeñas fuentes no era suficiente, debían tener reservas en lo que se llamó el mar, que es esa fuente grande que está sobre los 12 bueyes. Así que ahí tienen ustedes estas pequeñas, 1,80 por 1,80, parecían carritos, tenían ruedas y tenía 1 metro 35 centímetros de alto, o sea, menos de la estatura de una persona. Eran fuentes más pequeñas, por supuesto. Sigamos hablando entonces de las fuentes. Según Primera de Reyes, el capítulo 7, 23 al 39 nos dice, estaban revestidas con paneles entre los bordes y en los paneles había figuras de leones, bueyes y querubines. Esas pequeñas fuentes, imagínense, en bronce, mientras que en los bordes, por encima y por debajo de los leones y los bueyes, había guirnaldas repujadas. ¡Qué belleza! Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes también de bronce y por debajo de sus lavamanos se apoyaban sobre 4 soportes fundidos que tenían guirnaldas en cada lado. Así que las personas sacaban el agua y la fuente y había un lavamanos ahí para frotar sus manos y que el agua cayera en esos lavamanos. Ahí más o menos en la figura que ustedes ven, que hemos tratado de conseguir lo más precisa posible, pueden darse una idea de las fuentes que están al lado de la gran fuente. Se pusieron 5 a cada lado del templo. Fueron 10 fuentes
Entonces, en esta forma, podían atender todo el servicio del templo. Veámoslas un poquito más cerca y sigamos el comentario de Primera de Reyes 7, 23 al 39. La boca del lavamanos estaba dentro de una corona y sobresalía 45 centímetros. Era redonda y con su pedestal medía 67 centímetros. Alrededor de la boca había talladuras, pero sus paneles eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los paneles y los ejes de las ruedas estaban unidos a la base. Cada rueda medía 67 centímetros de diámetro y estaba hecha de metal fundido, o sea, de bronce, como las ruedas de los carros con sus ejes, aros, rayos y cubos. Era una obra perfecta. Entonces, estas fuentes eran movibles para poder suplir todas las necesidades de los adoradores. Y termina diciendo el relato bíblico que cada base tenía 4 soportes unidos a ella, uno en cada esquina. En la parte superior de la base había un marco redondo de 22 centímetros. Los soportes y los paneles formaban una misma pieza con la parte superior de la base. Sobre la superficie de los soportes y sobre los paneles, Hiram, que fue el constructor de esto, grabó querubines, leones y palmeras con guirnaldas alrededor según el espacio disponible. De este modo, hizo las 10 bases, las cuales fueron fundidas en los mismos moldes y eran idénticas en forma y tamaño. ¡Qué arte! ¡Qué belleza! Todo detalle fríamente calculado porque ellos tenían el concepto, la idea de que era todo para Dios. Entonces, se nos sigue diciendo lo siguiente, que Hiram, el constructor que Dios escogió, hizo también 10 lavamanos de bronce, uno para cada base. Cada uno de ellos medía 1,80 m y tenía capacidad para 880 litros. Colocó 5 de las bases al lado derecho del templo y 5 al lado izquierdo. La fuente de metal la colocó en la esquina del lado derecho, al sureste del templo. Así que, mis hermanos, esto en detalle es bastante complicado en su relato, pero nos da una idea de la hermosura y de la complejidad que tuvo el templo de Salomón, con la idea que era todo dedicado al Señor. Hablemos de otro mueble, si es que cae la palabra, que había en el atrio, y es el altar del holocausto. Dice Segunda de Crónicas, en su capítulo 4, verso 1, hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, o sea, 9 metros, 20 codos de anchura, 9 metros, y 10 codos de altura, 4,50. Así que por cada lado, 9 metros, y la altura era entonces de 4,50, 10 codos. 4,50. O sea que ningún hombre podía alcanzar hasta arriba. Tuvieron que hacerle unas escaleras, una plataforma para poder subir y utilizar el altar de holocausto. Muy grande, 9 metros por 9 metros, imaginen ustedes. Obvio, para tantos sacrificios que se iban a realizar, tenía que ser de ese tamaño. Era 4 veces más largo y más ancho que el del tabernáculo. 4 veces más grande. Así que en todo sentido el templo de Salomón fue algo extraordinario. Veamos una representación de lo que hemos mencionado en palabras. Ahora veámoslos en una figura lo más cercana posible que se ha podido. Noten ustedes allá el pórtico, la hermosura en los terminados arriba del templo.
A los lados ya hablaremos en otro tema de los cuartos, las piezas pequeñas que había a los lados que se alcanzan a ver aquí en el grabado, las columnas de entrada al vestíbulo. Noten que había escaleras para llegar a ese atrio, a esa entrada. A los lados, las 5 fuentes y la gran fuente que la llamaban el mar, la mar, sobre 12 bueyes de bronce y el altar del holocausto. Esta es una de las imágenes más cercanas a la realidad de lo que describe la palabra de Dios. Digo la más cercana sí porque de ese tiempo no quedó ningún vestigio, no quedó ninguna figura. Por ahí se encontró un pedacito de una cerámica donde se ve el pórtico, un pedazo del pórtico. De resto, solo nos guiamos por el relato bíblico y un artista ha hecho esto. Nótese que todo está en piedra afuera. Piedras que fueron talladas, cortadas antes de traerlas y fueron encajadas sin ningún golpe. Esto fue maravilloso, solemne e increíble. Mis hermanos, el templo de Salomón nos dice del concepto que tenía Salomón y su pueblo de Dios. Cuán grande era su Dios, que merecía una obra perfecta de billones, miles de millones. Yo de ahí he pensado tantas cosas. Cuando vamos a la iglesia, cuando construimos iglesias, cómo tuviéramos ese sentido de la grandeza de mi Dios, lo que Él merece. Y cuando yo voy a adorar los sábados, ¿cómo debe ser mi vestimenta, mi aseo personal, mis zapatos, mi comportamiento en el templo? Porque eso me dice cuán grande es mi Dios. Para algunos es muy pequeño. Hoy por hoy que están de moda los blue jeans rotos y zapatillas deportivas. Bueno, no quiero criticar, pero el espíritu de profecía menciona que el traje de los sábados solo se utiliza los sábados y no el traje de entre semana para ir los sábados a la iglesia. Pero uno ve personas que van muy deportivas a adorar al Señor y de cualquier manera. Bueno, yo les dejo solo la inquietud. Salomón mostró y David, porque David es el gestor de esto, cuán grande era Dios para ellos, que merecían todo eso. Hoy por hoy, cuán grande es mi Dios cuando voy a adorarlo, con mi actitud, con mi ropa, con lo que llevo, con el templo en donde estoy. Bueno, inquietudes. Conseguí por acá un párrafo del Espíritu de Profecía. Vamos a leerlo. Dice, la verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. La verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. Eso me dice cuán grande es mi Dios para mí. Este sentido del invisible debe impresionar profundamente todo corazón. La presencia de Dios hace que tanto el lugar como la hora de la oración sean sagrados y al manifestar reverencia por nuestra actitud y conducta se profundiza en nosotros el sentimiento que la inspira. Como dice Salmo 111:9, santo y temible es su nombre. Los ángeles se velan el rostro cuando pronuncian ese nombre. Uy, uy, uy. Y pensar que nosotros en las oraciones, Señor, yo te pido, Señor, 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 Padre, y repetimos el nombre descuidadamente. Y los ángeles lo pronuncian una vez y velan su rostro. Qué increíble sentido de reverencia. ¿Con qué reverencia debieran pronunciarlo nuestros labios, puesto que somos seres caídos
y pecaminosos. Uy, increíble, impresionante. Esto está en el segundo capítulo del libro Profetas y Reyes, hablando de la construcción del templo de Salomón. Para terminar esta noche, conseguí por ahí un pensamiento en internet, dice reverencia por la casa de culto. La casa es el santuario para la familia y la cámara o el huerto, el lugar más retraído para el culto individual, el cuarto de nosotros. La casa, el santuario de la familia y mi cámara, mi cuarto, mi dormitorio, el lugar más retirado o más retraído para el culto individual. Pero la iglesia, la iglesia es el santuario para la congregación. Debería haber reglas respecto del tiempo, el lugar y la manera de adorar. Y no simplemente llegar y sentarnos y charlar y pararnos cada rato para el baño a tomar agua, como si estuviéramos en un paseo. Oiga, tremendo, increíble. Mis queridos hermanos y amigos, el Señor esta noche nos deja el siguiente mensaje. Tu cuerpo es templo de mi Espíritu Santo. Déjame morar en ti. Pide cada mañana la presencia de mi Espíritu. Así podrás adorarme en espíritu y en verdad. Qué hermoso, ¿verdad? Qué lindo. Hoy no vamos a tener nuestra sección de preguntas debido a una actividad que tengo en una iglesia, pero estamos invitados para el próximo tema, que será el Templo de Salomón, parte 3, que seguimos. Y vamos a dar gracias a Dios por nuestro tema de hoy, que espero les haya encantado. Nuestro Padre Celestial, gracias por ser un Dios tan grandioso, extraordinario, inmenso. Te amamos, te adoramos. Enséñanos, Espíritu Santo, a adorarlos en espíritu y en verdad. Es nuestra oración esta noche, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos invitados entonces para nuestro próximo tema, el próximo domingo, el Templo de Salomón, parte 3. Bendiciones, una feliz noche para todos ustedes y muchas gracias por habernos acompañado.